Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa, ustedes lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, si ustedes lo quieren escuchar, lo pueden encontrar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Marc Bassets. Bienvenido a esta mesa como siempre. Muchas gracias. Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México. Bienvenido también. Gracias, Juan Carlos. Dori Toribio, corresponsal de Mediaset de España, bienvenida a esta casa. Gracias. Y Pedro Bureri, analista venezolano, bienvenido también. Más adelante hablaremos sobre la decisión de Mercosur con respecto a Venezuela. Pero hay noticia en toda la prensa internacional sobre lo que va a pasar este domingo en Italia. Y esto además tiene implicaciones en la Unión Europea. Porque hay un referendo. Se ha convocado a la gente a reformar en este referendo 46 de los 138 artículos de la Constitución. Es la reforma más importante desde 1948 en ese país, un país que en los últimos 70 años de democracia ha tenido 63 gobiernos. La reforma ha sido impulsada por Matteo Renzi, el primer ministro, el jefe del gobierno, y esencialmente lo que pretende el señor Renzi es que se reduzca el Senado, que tiene hoy en día 315 escaños, que se reduzca a 100. También hay una Cámara de Diputados y se hablaba en Italia siempre de un bicameralismo perfecto, tienen prácticamente el mismo poder ambos cuerpos legislativos. En esta ocasión, si se aprueba el referendo, los senadores no serían elegidos por voto directo de los ciudadanos, sino por voto de los representantes regionales. La Cámara de Diputados quedaría tal como está y tendría algo menos de poder el Senado del que tiene actualmente. Pero ¿qué es lo que pasa con este referendo? Que según los sondeos va a ganar el no, quedaría derrotado el señor Renzi. El señor Renzi ha dicho que si pierde este domingo renunciará a su cargo. Y el susto que tiene mucha gente es que si renuncia y hay unas nuevas elecciones, podría llegar a pasar, pueda ganarlas Beppe Grillo, aquel cómico que es el hombre que encabeza el movimiento 5 estrellas. Y Grillo no es muy amigo de la Unión Europea y hay gente que dice que de pronto terminaría Italia saliendo de la Unión Europea, llegan hasta allá. ¿Es tan grave el asunto como lo pintan algunos medios periodísticos y como lo pintan algunas encuestas? Bueno, yo creo que es importante, pero faltan todavía muchas etapas y muchas piezas de dominó para caer antes de que Beppe Grillo pueda ganar las elecciones, gobernar Italia y luego eventualmente sacar a Italia de la Unión Europea y luego precipitar o agravar la crisis que vive la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que no hay que acelerar los acontecimientos. Hay un referéndum importante sobre la configuración administrativa, institucional de Italia, pero en el que los bandos no están tan definidos como en otros referéndums, como pasó, por ejemplo, en el referéndum de Gran Bretaña sobre la salida de la Unión Europea, o como ha pasado en las elecciones de Estados Unidos, o como pasará en las elecciones presidenciales en Francia, en el que hay un lado, para decirlo con una palabra que resume y se entiende bien, populista, y otro lado que sería establishment. Aquí hay miembros del establishment en ambos lados, personas que consideran que esta reforma es necesaria para agilizar el funcionamiento del anquilosado Estado italiano y otras personas que creen que no, que el statu quo es mejor y que esto todavía complicaría más las cosas. Por lo tanto, yo creo que los términos del debate están mucho más mezclados y enredados que en otras ocasiones, pero está la figura del primer ministro, que obviamente ha puesto su cargo en juego, y una derrota sería un nuevo factor de inestabilidad sin ser precipitar a Italia o Europa directamente en el apocalipsis. Dicen los artículos, Pepe, usted que conoce muy bien Italia, además que tanto el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, como Angela Merkel, la jefa del gobierno alemán, están muy preocupados por la posibilidad de que gane el no. Hay un analista político muy famoso en Italia, Gianfranco Pasquino, que publica, entre otras cosas, un artículo en Clarín de Buenos Aires que usted nos ha mandado por internet, donde dice que la cosa no es tan grave, que si gana el sí, pues ahí continuará el señor Renzi, pero que no se van a resolver los problemas políticos en Italia, y que si gana el no, tampoco se va a hundir ese país. Que creo que el artículo del doctor Pasquino responde a una narrativa en la prensa internacional que casi hace una ecuación entre lo que está ocurriendo en Italia con lo que ocurre exactamente en Brexit, en el Reino Unido o en Estados Unidos con Trump, diciendo que es parte de todo un movimiento populista contra el establishment, etcétera. Y creo que en sí mismo el referendo italiano es mucho más complicado, no se puede comparar, y mucha gente en Italia rechazaría una comparación de un votante de las montañas de Pensilvania, racista, en contra de una mujer presidenta,
con lo que está en juego en Italia, que es realmente la primera modificación más importante desde, como decías, desde los 40, de una constitución que para muchos, y aquí es una parte muy importante de lo que dice Marc, habrá que cuidar en este momento, porque los italianos, a pesar de con toda su complicación que ha tenido esto, con más de 60 gobiernos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, están orgullosos de su constitución porque creen que es un producto de un acuerdo antifascista surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, sí, los mercados empujan a decir hay una incertidumbre si no hay un gobierno como el de Renzi que salga fortalecido después del referendo, pero también, y aquí esto es algo que yo he escuchado en los últimos tiempos, es ¿qué pasa si se concentra el poder como esta reforma propone, eliminar poderes para las regiones, menos senadores, etcétera, y después de todo esto cae Renzi de alguna manera, porque es probable, la inestabilidad del sistema es notable, y gana Beppe Grillo y tenemos un gobierno pues realmente fortalecido de una persona euroescéptica, y aquí sí, ¿qué diría la prensa internacional que está diciendo, por favor, voten sí? Dorita Olivia. Yo creo que aquí hay dos partes, y es cómo se está viendo el referéndum desde dentro de Italia y cómo lo estamos viendo desde fuera. Efectivamente, desde dentro, este referéndum sobre todo, y esto los italianos lo saben perfectamente, una cuestión de la Constitución, de una reforma de la Constitución y una reforma del Senado, y cómo intentar dar más estabilidad al sistema político italiano, que como sabemos en 70 años de democracia han tenido 63 gobiernos, y ahora mismo el de Renzi, que fue nombrado en 2014, ya es uno de los gobiernos más largos de la historia del país, aunque fue nombrado hace solo 2 años. Se trata de darle algo más estabilidad, eso se sabe desde dentro, en eso coincido con Pepe y también coincido con Marc, en que tengamos prudencia, vamos a ver lo que pasa, no nos adelantemos a lo que pasa dentro de la política doméstica de Italia. Ahora bien, creo que es innegable, y esta no es solo una cuestión de la prensa internacional, creo que esto también son los ciudadanos de todo el mundo, cuando estamos mirando atentos a qué va a ocurrir en Italia el fin de semana, es porque el referéndum se interpreta desde fuera también como una prueba de fuego al ascenso de los movimientos populistas, en este caso al movimiento 5 estrellas. ¿Por qué? Porque ahora mismo en Europa, porque estamos hablando de Europa, específicamente de Italia, pero como sabemos también aquí en Estados Unidos, hay un pozo de malestar ciudadano, de frustración, de hartazgo, que es el que está generando el ascenso de estos movimientos. Y hemos ido uno detrás de otro. Empezamos por el Reino Unido, después ha venido Estados Unidos y ahora vamos a fijar la mirada en Italia. Y en Italia, no nos engañemos, el pozo es el mismo. Ese pozo de malestar ahora mismo de los italianos, que se basa en factores comunes a muchos países europeos, es el malestar por la crisis, por las medidas de austeridad impuestas desde Bruselas o desde Berlín por Angela Merkel en algunos casos, sobre todo en los países del sur, pues como Italia, Grecia, España o Portugal. Es el miedo a las crisis de los inmigrantes, no solo por los refugiados sirios, que quizás eso afecta más a los países del norte de Europa, sino en el caso de Italia, como sabemos, todo el drama de la inmigración en el Mediterráneo que llevan arrastrando además durante muchos años, aunque es ahora cuando le estamos poniendo más el foco informativo. Y después existe además este pozo en Europa que es muy fuerte en Italia por la propia inestabilidad de su sistema político, que es esta decepción o desencanto con las democracias representativas y con el estado de bienestar en sí. Es decir, todos los síntomas de malestar que estamos viendo en muchos países del mundo al mismo tiempo son extremadamente importantes en Italia, donde ese malestar es todavía mayor. Por eso, no nos equivoquemos, cómo se ve esto desde fuera es una prueba de fuego al ascenso de los movimientos populistas y a la necesidad de recoger esa voz de malestar en los ciudadanos. Un país importantísimo, Italia, no solamente históricamente, es posiblemente el país con mayor presencia de la civilización en los últimos 2000 años, sino que tiene 60 millones de habitantes y fue uno de los fundadores de la Unión Europea junto con Francia, Alemania y con los países del Benelux, que son Luxemburgo, Bélgica y Holanda. Pedro Burelli. Oye, después de lo que he oído es difícil salir del pozo y llegar a otro lado, pero creo que para agregar algo distinto, aquí te están dando otros dos fenómenos. Yo creo que es la simplificación de los medios de comunicación, porque es lo que genera el interés, y la polarización de la política, que viene al casi que hacerse obligatorio generar el miedo como un fenómeno para movilización. Entonces, lo que estamos viendo, y yo creo que las razones por las cuales las elecciones van saliendo distintas, es porque se te están generando unas campañas que se están interpretando y politizando en los medios, que no están reflejando el verdadero sentimiento, porque no se puede palpar el verdadero sentimiento, porque ya es difícil hacer encuestas cuando la gente no tiene un teléfono en la casa, cuando las personas tienen 2 celulares, cuando las personas
no le importa el concepto de las encuestas. Hay muchas cosas que están pasando que yo creo que también hay que meterlos dentro de la mezcla de por qué cada vez que estamos llegando se está generando una equivalencia entre lo que está pasando en Italia, lo que pasó aquí, o lo que pasó en Brexit, o lo que pasó en el no y el sí en Colombia. Y yo creo que todos los países son distintos. Yo creo que aquí hay una sobresimplificación. Lo que no es distinto es que la política se ha polarizado más. Hay muchos más actores. Todas las redes sociales permiten a voces salir. Hay un tema de financiamiento político en las campañas que solamente levanta dinero los extremos. El miedo es lo que saca a que la gente abra las carteras y financie. Entonces, todas las campañas se están llevando hacia polarizaciones. Yo creo que el problema de Italia es simplemente Renzi hubiera propuesto lo que hubiera propuesto y 5 Estrellas hubiera tenido una posición distinta. O sea, esto es un tema de necesidad de supervivencia. El problema es cuando te va avanzando alguien con una línea y el otro, para sobrevivir, tiene que oponerse. También te está generando, y yo por eso creo que el caso de Italia particularmente va a ser inconsecuente. Un país que ha sobrevivido 63 gobiernos va a sobrevivir esto 64 sin ningún problema, y va a seguir siendo el lugar donde mejor se come, que tienen los ingenieros mecánicos de primera, diseño de primera. Eso no va a cambiar, independientemente de que todos los países obviamente tengan los pozos de rabia que tengan y los pozos de riqueza y bienestar exorbitante que también se ven en Italia. En Italia, con toda esa desesperación que hay, uno ve el mejor gusto, lo más caro, lo más exquisito. Todas las sociedades están polarizadas así. Dori. Pero has dicho una cosa que me preocupa y dices que es muy difícil palpar o recoger ese pozo de malestar de los ciudadanos, que sería el hilo conductor de todo esto. Evidentemente los movimientos son muy diferentes y tienen factores muy diferentes. El sentimiento, pero no el hecho que tú puedes ver que existe la realidad, es qué los hace pensar. Es decir, yo creo que el problema de Estados Unidos es que tú puedes hacer el análisis socioeconómico igual y llegar a conclusiones que la gente iba a votar por Hillary o por Trump si lo interpretabas distinto. Y de hecho, había gente que pensaba que Hillary podía ganar. Yo te puedo decir, si Trump no hubiese sido tan extremo en lo personal, esto hubiera arrasado a Hillary. Pero a donde yo voy es a lo que nos afecta a los medios de comunicación, porque como hablabas de la simplificación de la cobertura de los medios, y efectivamente es muy difícil recoger el pulso de lo que está pasando en la calle y ya no podemos fiarnos de las encuestas. Y personalmente creo que los medios no deberíamos fiarnos solamente de las encuestas o de los análisis de Harvard, pero creo que es muy fácil palpar este pulso, y es volver a los orígenes del periodismo, volver a salir a la calle, volver a hablar con la gente, volver a no fiarnos solamente de las cifras y de las teorías políticas, sino hablar con los ciudadanos y preguntarles qué está pasando, porque al final uno de los síntomas del malestar, por eso los medios tienen tan poca credibilidad, es que los ciudadanos sienten que no tienen voz, y nosotros somos los encargados de darles esa voz. Muy rápido, creo que es importante, o sea, para nuestros televidentes latinoamericanos, decir, son eventos distintos. No podemos decir, por ejemplo, conectar el voto del no en Colombia, por ejemplo. El plebiscito del pasado 2 de octubre. Exacto, con Brexit. No puedes decir que esto fue un voto en contra de un señor de Bogotá, del establishment, que representa una protesta, bla, bla. Sí. En Italia tienen razones reales para votar. De un lado y del otro. De un no o un sí, que no se pueden dividir claramente con un cuchillo. Sí. Renzi es muy impopular, tiene alrededor de 23%, también es un referendo sobre el gobierno propio de Renzi. Sí, claro. Y también el miedo a que surja un hombre fuerte a partir de esta centralización del poder entre los sectores educados de Italia es real. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Este fin de semana también hay elecciones en Austria para presidente. Porque las elecciones pasadas fueron impugnadas. Había ganado el candidato de los Verdes, Alexander Van der Bellen, con el 50,3% y con 31.000 votos por encima de Norbert Hofer del FPO, un partido xenófobo. Pero quiero preguntarle, Marca, a usted por otra cuestión de las últimas horas que tiene que ver con Francia. El presidente François Hollande, que tiene la popularidad en el 7%, eso no lo ha tenido nadie tan bajo, ayer pronunció un discurso y dijo que en un momento de lucidez, evidentemente es una gran lucidez, decidió no presentarse a la reelección. Y así le va a dar camino a Manuel Valls, su ministro del Interior, pero hay varios candidatos o precandidatos socialistas, Hollande socialista, que van a ser proclamados el próximo día 17 y van a competir en una primera vuelta y luego en una segunda que tendrán lugar el 22 y el 29 de enero del año entrante.
según las encuestas no tienen muchas posibilidades los socialistas, ahí están otros hombres como Emmanuel Macron, que fue ministro. Los sondeos señalan que el más probable ganador en las elecciones presidenciales va a ser François Fillon, candidato conservador, quien fue elegido hace pocos días y que seguramente le ganaría a la candidata de ultraderecha, la señora Marine Le Pen, del Frente Nacional, la hija de Jean-Marie Le Pen, el fundador del Frente Nacional. Es que se está hundiendo la centroizquierda en Francia, se está hundiendo y quizá en el resto de Europa están naufragando, están fracasando. Eso parece, ¿no? Viendo las divisiones que ha habido, el fracaso de la presidencia de François Hollande, porque creo que es la primera vez que un presidente no se presenta a la reelección, ¿no? Cuando es la ambición de todo político es proseguir su obra de gobierno y dejar un legado, pues el hecho de renunciar ya es muy revelador en este sentido. Y las divisiones entre los socialistas y los sondeos, que no, como sabemos por experiencia, no lo son todo, pero son un indicio. Y el indicio es que los dos finalistas de las elecciones presidenciales eran dos políticos de derechas, y Marine Le Pen, que es muy de derechas, y Fillon, que es de derechas y que dentro de la derecha francesa tiene un discurso muy duro, ¿no? en temas de inmigración, de identidad nacional, incluso en temas de las relaciones con Rusia, ¿no? Que es otro factor interesante que está pasando en Europa y en Estados Unidos, esta cercanía con Rusia. Entonces yo creo que hay un desconcierto de la socialdemocracia en general, ¿no? En Europa, y podría decirse también en Estados Unidos. La socialdemocracia aquí sería lo más parecido, pues habría sido Hillary Clinton, ¿no? La dificultad para encontrar respuestas ante las consecuencias de la crisis económica, del crecimiento de las desigualdades, de las inquietudes y problemas de unos sectores del electorado que tradicionalmente han sido votantes socialdemócrata o clientela electoral de los socialdemócratas en Francia, en Estados Unidos. Ha pasado también en España, aunque ahí el sentimiento populista se ha canalizado por otras vías. Pero sí que creo que el ejemplo francés, que siempre ha sido un país un poco un referente ideológico, político en Europa, es un reflejo bastante acertado de lo que está ocurriendo en el centro-izquierda europeo. ¿Qué pasa con la centroizquierda en Europa, David Toribio? Porque es que el señor Hollande ha hecho un gobierno muy popular, después justamente de 3 gobiernos conservadores. Hay que recordar que estuvo Jacques Chirac, presidente conservador, durante 14 años, 2 periodos de 7 años, y posteriormente Nicolás Sarkozy, también conservador, por 5 años. Sarkozy perdió en las primarias de los conservadores para volver a ser candidato presidencial. Bueno, yo voy a intentar alejarme un poco de los dramas o de las llamadas de alerta que hay con todos estos ascensos de la derecha, un poco sencillamente poniendo la mirada en la evolución de la historia mundial, que siempre va con un péndulo. Después de épocas de sucesión de gobiernos de izquierda, vienen las épocas de la sucesión de gobiernos de derecha, y así es como ha ido avanzando la historia, y precisamente es el ejemplo perfecto de Francia, donde después de años de gobiernos de derecha, pues ahora han llegado los gobiernos de izquierda, pero después de varias malas gestiones, en el caso de Francia en concreto, y sabemos cómo está derivando la economía, pues ahora va a venir un momento en el que el péndulo está girando hacia el lado de la derecha, y esto lo estamos viendo no solo en Francia, sino en el resto de Europa, también aquí en Estados Unidos. Ahora bien, ¿dónde pondría yo quizá un foco de preocupación o en algo en lo que sí tenemos que estar alerta? Que quizá esta vez el péndulo no es tanto entre movimientos de derecha o de izquierda, o partidos de derecha o de izquierda, sino que los grandes partidos tradicionales de las dos corrientes ideológicas están cayendo, y lo que está subiendo son los movimientos populistas, o en general los movimientos de los outsiders, los antipolítica. Y esto está pasando en Francia porque el partido que más votos ha ganado en los últimos 4 años es el Frente Nacional de Marine Le Pen, que es un partido de ultraderecha y, como sabemos, abundantes tintes populistas. Pero es lo mismo que está pasando si miramos en Alemania, donde está en ascenso el movimiento de Alternativa para Alemania, es lo que está pasando en Polonia, es lo que está pasando en Hungría, es lo que está pasando hasta en los Países Bajos, que sería el que menos tendría que entrar en toda esta ecuación. Son partidos que no necesariamente tienen por qué ser de derecha o de izquierda, también están subiendo los verdes, por ejemplo, en Austria, que fue el que está disputando a la ultraderecha allí. Son movimientos que están fuera del cauce del establishment, y es ahí donde se introduciría, yo creo, el factor de preocupación. No es tanto la caída de los gobiernos o de los movimientos de izquierda en Europa, es el ascenso de estos movimientos populistas, sean de izquierda o de derecha. Un cambio de asunto, Pedro Burelli, porque en esta mañana ha sido suspendida Venezuela, que es un país de Mercosur. Mercosur es aquel bloque comercial compuesto por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Le han enviado una carta al presidente Nicolás Maduro
de estos gobiernos de estos 4 países, Venezuela también forma parte de Mercosur y le han dicho que por incumplimiento de algunas normas democráticas ha sido suspendido el país, Venezuela, de Mercosur. ¿Cómo califica usted esa decisión de este grupo suramericano? Bueno, yo creo que para entender la salida o potencial salida de Venezuela de UNASUR hay que entender la entrada de Venezuela de Mercosur, hay que entender la entrada de Venezuela en Mercosur, que ocurre en el 2012 de una forma totalmente atropellada, aprovechando la situación del cambio de gobierno en Paraguay, la suspensión de Paraguay de Mercosur. Paraguay se había opuesto a Venezuela por razones que hoy en día se ven absolutamente racionales. Todas las razones por las que la Paraguay decía Venezuela no está en condiciones de entrar al Mercosur son las razones por las que hoy sale Venezuela de Mercosur. Son la falta de adaptación a los tratados en materia económica. Entonces te estás metiendo un grupo cuya esencia es un tratado económico, no estás cumpliendo con esos tratados, no estás cumpliendo con elementos de las condiciones migratorias, las normas, la adaptación a normas migratorias, y definitivamente te estás violando el protocolo de Ushuaia, que es, digamos, la Carta Democrática de Mercosur. Entonces, ser parte de un organismo, de un grupo, de un bloque en el cual tú decides violar todo, después te quejas cuando te sacas, eso es una norma de malandros. Es decir, yo no creo que un gobierno pueda decir, me están victimizando cuando entraste en el club y violaste todas las normas. El concepto de club siempre es ceder tu voluntad, ceder tus derechos y meterte a tener que cumplir con obligaciones. Ese es el concepto de cualquier bloque, de cualquier club, de cualquier cosa donde uno, por una serie de beneficios, abandona cierto tipo de derechos. Yo creo que, obviamente, el cambio de política en Argentina, en Paraguay y en Brasil está afectando esto, pero es que fue por política que entró Venezuela a un pacto económico. Entonces, yo creo que no se puede ver la salida sin enfocarnos totalmente en los errores que se cometieron en la entrada. Y cambio de tema, Pepe, porque en su país, en México, el presidente Enrique Peña Nieto ha pronunciado un discurso en las últimas horas de 7 minutos, donde en 12 ocasiones utilizó la palabra unidad. Todo ello con respecto a la toma de posesión el próximo 20 de enero aquí en Estados Unidos de Donald Trump como presidente, como nuevo inquilino de la Casa Blanca. Pero eso además se suma, y él no mencionó al señor Trump, Peña Nieto, que además lo invitó durante la campaña en una actitud que fue bastante cuestionada. Pero eso además se suma a que ha renunciado el hombre que maneja el Banco Central en México, Agustín Carstens, que había sido economista jefe aquí en el Fondo Monetario Internacional, renuncia a partir del 1 de julio porque va a ocupar el cargo de gerente del Banco de Pagos Internacionales. Y todo esto se agrega al hecho de que el dólar se cotiza ya a 21,05 pesos mexicanos, es decir, está subiendo el dólar. ¿Tiene razón Peña Nieto en este llamamiento a la unidad? ¿Va a ser efectivo o ya son patadas de agua? Ayer mismo se dio a conocer que Peña Nieto tiene alrededor de 24% de popularidad. Es baja la popularidad, no tan baja como la de Hollande, pero ciertamente no le beneficia. Si tienes que comparar con Hollande, ya mal. Sí. Pero ciertamente el llamado y el discurso cayó en oídos huecos. No se vio mucho en televisión, en las redes sociales se compartió, pero me parecía un poco fuera de norma, ¿no? Hablaba un llamado a la unidad porque tuvimos un emperador austriaco en el siglo XIX, porque Estados Unidos nos quitó la mitad del territorio, porque hubo una revolución bastante cruenta a principios del siglo XX. Esos son los llamados a la unidad. Me parece que nadie en la prensa mexicana ni en el público se compró eso como algo válido. Y todo el mundo estamos esperando que ya se ponga en proceso un mecanismo de negociación, un equipo de negociación que pudiera hacer frente, en particular, al tema de comercio, frente a Estados Unidos, que es una de las cosas que más preocupan, y pareciera que el gobierno de Peña Nieto, frente a Trump, dijera, todavía tiene oportunidad de cambiar, viene el 20 de enero, verán que es distinto, pero en el tema de comercio, Trump tiene una obsesión y ahí quizá le metan unos goles a México. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Continúa Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, anunciando nombramientos. Y en las últimas horas anunció el de James Mattis, un hombre de 66 años, quien fuera jefe del Comando Central del Ejército de Estados Unidos como nuevo secretario de Defensa. Ha criticado muchísimo el acuerdo firmado por el gobierno de Barack Obama con Irán, acuerdo para el control nuclear de Irán,
y ha sido un hombre, además, que ha criticado muchísimo la presencia del Islam en Estados Unidos. Dice que es una gran amenaza. Lo llaman además perro loco, Mad Dog, al señor Mattis, aunque Trump dice que es un general de la talla de Patton, quien fuera el general jefe en los ejércitos en Francia y Alemania en la Segunda Guerra Mundial y también en el norte de África. ¿Qué muestra esto de Mattis? ¿Que Trump va a ser un hombre, un halcón desde la presidencia, desde la Casa Blanca o no? Bueno, yo creo que hay que darle, con un nombramiento como el de Mattis hay que darle una oportunidad. Mattis no es el típico nombramiento de Trump que pertenece a su círculo de conspirativos, islamófobos, la gente que se ha movido con él en la campaña, que ha agitado las mentiras y que ha agitado el racismo. No es este tipo de personajes. Alguien independiente, muy prestigioso en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, muy prestigioso fuera, que podría haber sido perfectamente, no sé si secretario de Defensa, pero podría haber colaborado con Hillary Clinton. De hecho, tuvo un cargo importante con Barack Obama, aunque acabó mal. Es decir, yo creo que es un personaje que el típico pues, militar general de prestigio, halcón, obviamente, que podría estar en cualquier administración republicana, no la de Trump. No es un trumpiano. Y por lo tanto, yo creo que es una de las decisiones en cuanto a nombramientos de Trump que más acertadas, quizá, o por lo menos vamos a ver cómo funciona. Puede tener problemas Trump con él, porque es un hombre que en muchos aspectos se opone a la visión de Trump. Mattis pues es muy crítico con el expansionismo de Rusia. Mattis entró en Irak en el 2003 con sus marines para derrocar a Saddam Hussein, cosa que Trump asegura que él estaba en contra, aunque es mentira. Mattis ha demostrado tener una visión de la política internacional que no concuerda en nada con la de Trump, con la que Trump ha expresado hasta ahora. Nadie sabe cuál va a ser la de Trump en un par de semanas. Por lo tanto, yo creo que hay que, en este caso, aunque critiquemos mucho a Trump, yo diría que hay que darle una oportunidad a James Mattis. Y en la campaña, cuando Trump decía que había que reimplantar la tortura en Estados Unidos, Mattis dijo que no, que era más fácil, que si a él le dan una cerveza y quizá un paquete de cigarrillos puede lograr más información. Pedro Burel. Mira, aquí hay otra cosa bastante interesante. Yo siempre oía a Trump en la campaña, decía, yo quiero a los generales, yo amo a los generales, yo tengo generales conmigo. Y aunque no se ha determinado todavía quién va a ser el secretario de Estado, en el escenario, uno de los escenarios donde el general David Petraeus pudiera ser secretario de Estado, creo que seríamos una situación única en la militarización del gobierno de los Estados Unidos. Una cosa fabulosa de observar. O sea, yo creo que entre un asesor de seguridad nacional, Mike Flynn, el perro loco Mattis en defensa, y Petraeus, que salió también de la CIA con su prestigio casi destruido, pero es una persona que todo el mundo le reconoce un talento y unos estudios mucho más allá de lo que uno asocia con el militar normal, porque simplemente se ha expandido muchísimo en el área de, digamos, estudio, perfeccionamiento y esas cuestiones. Pero sí sería muy interesante porque no solamente es lo que refleja de ver unos militares tomando esas decisiones, sino es cómo se maneja Trump con unos generales que sí saben mandar y que mandan, que tienen opiniones. Y yo no creo que Trump nunca ha estado rodeado de gente que está acostumbrado a mandar mucha más gente que él y a tomar decisiones mucho más ejecutivas y más rápidas que inclusive que las que él toma. Entonces, para mí lo fascinante de ver, y casi que empiezo a tener un deseo de que nombren a Petraeus como secretario de Estado, es entender la relación entre él y los generales que él ama y durante cuánto tiempo va a ser el amor de él con los generales que él ama. Eso yo creo que va a ser la gran pregunta. Dorita, le dio 30 segundos. 30 segundos. Yo empiezo a tener una sensación, que posiblemente decirlo sea muy políticamente incorrecto, pero ayer... En este programa no hay nada políticamente todo es correcto. Bien. Ayer con el nombramiento de Mattis es cuando más me hice esta reflexión y es, ¿está nombrando Trump a sus primeras opciones en la lista o está nombrando Trump a los descartes, es decir, a la gente que le dice que sí? Porque como sabemos no todo el mundo quiere formar parte del gobierno de Trump. ¿Y por qué hago esta diferenciación? Bueno, porque uno da por hecho que en el gobierno de Estados Unidos, da igual si estás ideológicamente de acuerdo o no, con la tendencia ideológica que sea, si son más halcones o más palomas o más de derechas o más de izquierda, pero da por supuesto que los nombramientos son de los mejores. Claro. Ahora bien, ¿Donald Trump está nombrando a los mejores en cada una de las áreas o a los que le dicen que sí? Es decir, ¿qué opción de personas y de nombres está nombrando? Porque esto a mí sería lo que más me preocuparía en este momento. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Marc Bassets, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Una semana fatal para el presidente de la República Francesa, François Hollande.
que termina su historial político, su carrera como presidente, anunciando que no se presentará a la reelección. Es algo que ocurre, que nunca ocurre. Normalmente los presidentes quieren salir reelegidos. François Hollande ha constatado que había muy pocas posibilidades, que haría más daño a los suyos que bien, que su popularidad sobre todo estaba en un 7%, que es un récord, no recuerdo pocos políticos que estén tan abajo en la popularidad. Acaba con un legado muy magro y con el legado en parte de la posibilidad real de que en Francia gobierne la extrema derecha con Marine Le Pen. Ha sido una mala semana para François Hollande. Pepe Briceño, para quien fue esta una semana fatal. Para el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, que cayó ya en el nivel más bajo desde el inicio de hace 2 años, que se pensaba como un candidato a la presidencia fuertísimo por su atractivo para las clases trabajadoras y por cruzar de algunos confines ideológicos, y ahora está solicitando el puesto de dirigir el Partido Republicano, pero ya como última opción, después de haber perdido las primarias, después de haber sido sometido por Donald Trump, después de esas humillaciones públicas donde Donald Trump lo tiene al lado de él, viéndolo de una manera muy humilde y muy tranquilita, y después de haber sido separado de dirigir el equipo de transición de Trump. Obviamente el señor Kushner, el yerno de Trump, tuvo algo que ver, pero el señor Christie está ya para llorar. Dorita Uribe, para quien fue esta semana una semana nefasta, fatal. Para mí ha sido una semana muy mala para Kellyanne Conway, que fue la jefa de la campaña de Donald Trump y que ahora es una de sus máximas asesoras, y veremos qué cargo le toca en el gobierno de Donald Trump. Por cierto, ella sí fue una mujer que rompió un techo de cristal estas elecciones, porque ha sido la primera mujer jefa de campaña de un candidato presidencial que consigue ganar la Casa Blanca. Bueno, pues están abriendo muchas grietas, como sabemos, dentro del equipo de transición de Donald Trump, y me parece que el reflejo perfecto ha sido el comportamiento de Conway esta semana, que empezó el lunes tirando por tierra la posibilidad de que Trump nombrara como secretario de Estado a Romney, algo que se dice que ha enfurecido al presidente electo de Estados Unidos, porque lo hizo en las televisiones, en ronda de entrevistas, y no en privado, como en teoría uno piensa que deberían hacerse estas cosas. Y después ayer hubo un foro en la Universidad de Harvard, un foro con las cúpulas de las dos campañas, la cúpula de campaña de Trump, en este caso representada por ella, y la cúpula de la campaña Hillary Clinton con Jennifer Palmieri, que era la jefa de comunicación en ese momento. Bueno, la situación se puso muy tensa hasta el punto que acabaron gritándose los dos bandos en ese momento, sobre todo por las acusaciones de los Clinton a Conway de haber sido su campaña una plataforma para el supremacismo blanco en Estados Unidos, algo que enfureció a la jefa de campaña de Donald Trump. Pedro Burelli, para quien fue esta una semana fatal. Para el joven líder de Canadá, Justin Trudeau, que viviendo en una luna de miel, se enredó en su mensaje de condolencia con la muerte de Fidel Castro, se le olvidó de que es el jefe de Estado de uno de los países más democráticos, uno de que casi uno nunca habla, justamente porque funciona, un país con altísimos niveles de inclusión, de libertades, de derechos, y básicamente habló de Fidel Castro como el tío que se le murió, el tío buenísimo, el tío simpático, y recibió tal vez el baño de agua fría más grande que un líder ha recibido en Internet, con el hashtag Trudeau Eulogies, es decir, que es la burla, y cómo diría él, cómo se referiría un tipo como él, el de la muerte de todo tipo de personajes, de Stalin a Hannibal Lecter, a todo divertismo, y lo llevó a no poder ir al funeral de Fidel, cosa que ya había decidido ir, y curiosamente, seguro asustando a muchos otros líderes de no acercarse ni siquiera por La Habana. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus, y esta semana pasó por esta mesa Juan Villoro, escritor y periodista mexicano, y dio una entrevista. Usted, aparte de escritor, es periodista, es columnista y por supuesto una persona que sigue permanentemente la actualidad internacional. Ha habido varios acontecimientos de gran relevancia en las últimas semanas en el mundo. El pasado viernes murió en La Habana Fidel Castro, con 90 años, el hombre que llevó adelante la Revolución Cubana, que triunfó en 1959, y además un hombre que sobrevivió a 11 presidentes estadounidenses, o a 10, porque realmente el 11º es Barack Obama, un hombre que vio cómo se rompieron las relaciones diplomáticas con Washington el 3 de enero de 1961, cuando era presidente aquí Dwight Eisenhower. Ha habido miles de columnas de prensa sobre Castro,
Pero cuando Fidel Castro invadió el cuartel Moncada en 1953 y lo estaban procesando, él dijo, aquí me pueden condenar, pero la historia me absolverá. ¿Usted cree que la historia va a absolver a Fidel Castro? Bueno, la verdad es que la historia no absuelve a nadie, ¿no? La historia obliga a repensar, a rectificar, a reconsiderar. Durante mucho tiempo pensamos que Fidel Castro sería eterno, ¿no? Era el líder inmodificable en América Latina. Lo que será eterno, sin duda alguna, es lo que se diga de él. O sea, creo que es una figura más grande que la vida, como se dice en inglés, larger than life. Y en ese sentido debe ser analizado con sus luces y sus sombras. Para los mexicanos ha sido una figura muy significativa por muchas razones. Él organizó la expedición guerrillera en México, zarpó de las costas del estado de Veracruz. En la ciudad de Tuxpan hay una réplica del Granma, y México fue el único país de América Latina que no rompió relaciones con la Revolución Cubana. Fue muy significativo el trato que tuvo México siempre con Cuba, y en esa medida marcó a varias generaciones. Mi padre, por ejemplo, que fue un filósofo militante de izquierda, tenía prohibida la entrada a este país, a los Estados Unidos. Estaba en el famoso libro negro. Yo lo alcancé a ver, este libro negro. En las aduanas había, antes de las computadoras, un gran volumen amenazante donde se revisaban los apellidos a ver si alguien podía entrar o no a los Estados Unidos. Mi padre había firmado desplegados en favor de la Revolución Cubana, había tratado de alistarse incluso como miliciano después de la invasión de Bahía de Cochinos. Militó en un partido de izquierda, el Partido Popular, que luego se convirtió en el Partido Popular Socialista, y entonces para él su gran timbre de honor era que le habían prohibido la entrada a los Estados Unidos y que en cambio podía ir frecuentemente a Cuba, donde fue jurado del Premio Casa de las Américas, etc. Entonces para esa generación Castro representó la aurora del hombre nuevo, la posibilidad de construir un socialismo con rostro humano, divertido, tropical, sensual. La gran paradoja es que esta lucha contra la idea estalinista del socialismo, contra la idea autoritaria, adusta, severa, disciplinada del socialismo, desembocó más temprano que tarde en otro tipo de estalinismo. Y ahí están los miles de disidentes presos, la represión que ha habido en Cuba. Entonces, las dos caras de una revolución, ¿no? Yo creo que Castro es un sistema de medida para poder calibrar las ilusiones y las decepciones que puede suscitar un proceso revolucionario. ¿Y qué va a primar esa gran tarea social de Fidel Castro, en el sentido de que la gente tiene educación, de que hay salud, de que no hay violencia, o va a terminar primando el hecho de que no había libertad de expresión, de que no había libertad sindical y demás? Bueno, en alguna ocasión mi padre discutió en casa con un amigo escritor, Alberto Barrera, que ha escrito recientemente una muy buena novela sobre la Venezuela de Hugo Chávez, Patria o Muerte. Y entonces mi padre ponía sobre la mesa estos temas diciendo: no hay ningún país en el mundo que tenga un sistema de salud y de deporte tan completo como el cubano. Y entonces le contestó con mucho ingenio Alberto Barrera, dijo: sí, doctor, usted tiene razón, pero hay veces en que uno no está enfermo o no está haciendo deporte. ¿Qué pasa con el resto de la vida? Entonces yo creo que este balance lo tendremos que hacer. A mí me preocupa desde luego que Cuba se convierta exclusivamente en una sociedad de consumo y que se entregue al capitalismo salvaje, pero también debemos nosotros ver con fenómenos como las jineteras y la precariedad en que se vive en Cuba, que en modo alguno es una sociedad modelo. Entonces, la historia, que no absuelve a nadie, dirá qué fue lo que predominó, esta herencia de la Revolución Cubana. Yo he publicado libros en Cuba y es una enorme satisfacción ver cómo lee la gente en Cuba, cómo hay niveles educativos y de discusión cultural muy superiores a los de muchos otros países de América Latina, y un sentido de la dignidad de muchas personas, pero esto no se puede valorar si el precio a pagar es la represión y la falta de libertad individual. El pasado 8 de noviembre, aquí en Estados Unidos, ganó las elecciones presidenciales el candidato republicano Donald Trump, y va a tomar posesión del cargo el próximo 20 de enero.
Ha habido también un debate mundial sobre por qué razón ganó Trump las elecciones y sobre cómo irá a ser el gobierno de Donald Trump. Entre otras cosas, desde que se posesionó, en cierto modo ha dicho que va a hacer cosas distintas a las que prometió en la campaña, cosa que suele ocurrir. Ha nombrado mucha gente, algunos de ellos millonarios, otros con cierto pasado racista, cosa que inquieta. Y para rematar, en la campaña insultó a los mexicanos desde el principio. Y fuera de eso ha dicho que va a construir un muro, a terminar de aislar a México, terminando con la construcción de este muro que finalmente ha dicho que puede tener en algunas partes una valla y que no será un muro. ¿Qué representa para usted Donald Trump? Bueno, Donald Trump es una amenaza terrible para México. Él hizo su campaña teniendo como eje el odio a los mexicanos. No habíamos visto a un candidato tan racista, tan discriminatorio, y desde luego es absolutamente preocupante que haya ganado. Esto lleva a reflexionar mucho sobre los análisis que se habían hecho, sobre la capacidad de las encuestas para prever lo que verdaderamente va a ocurrir, sobre la importancia de los medios, que creo que han perdido este papel de interlocución, de mediación con la gente para informar. Estamos nosotros ante un nuevo fenómeno donde la mayoría de las personas recibe las noticias o los comentarios sobre las noticias a través de su teléfono celular. Se habla cada vez más de la posverdad, que no quiere decir esto que no exista la verdad, quiere decir que la verdad importa muy poco porque hay tantas distorsiones noticiosas que afectan el verdadero juicio de la gente. Alguna vez Humberto Eco dijo que el Papa Juan Pablo II era la Edad Media más la televisión, es decir, algo muy retrógrada que tenía una plataforma muy moderna para expresarse. De alguna manera Donald Trump podría representar el fascismo más Internet, es decir, una serie de ideas absolutamente superadas en la discusión ilustrada, en la discusión informada, pero que adquieren nueva fuerza con la capacidad de propagarse de medios que ya no pasan por los filtros de los periódicos establecidos, de las cadenas de televisión con autoridad, sino que simple y sencillamente se entregan a lo que se puede decir en los chats, en Facebook o en noticias no necesariamente verificables. Entonces, ha sido un fenómeno muy preocupante y para los mexicanos lo es mucho porque el 85% de nuestra economía depende de Estados Unidos. Hay millones de mexicanos que viven acá. Hay que decir que la política de los demócratas hacia México fue nefasta. Obama rompió récord de deportaciones, no estábamos en la mejor situación posible. Es terrible que los mexicanos tengan que saltar un muro, porque ya existe el muro en 1,500 kilómetros de la frontera. Yo estuve hace unas semanas en Tijuana, Baja California, y pude ver esa valla y ahí había un grafiti que decía: aquí es donde rebotan los sueños, es donde la gente quiere ir a Estados Unidos en busca de una tierra de promisión, pero tiene que saltar la barda, arriesgarse ante la patrulla fronteriza y después sobrevivir en el desierto para conseguir un trabajo que de por sí existe y que es necesario. Entonces, esta situación totalmente anómala ha sido permitida por varios gobiernos demócratas. La situación ya era muy grave, pero ahora con posibles deportaciones masivas, con proteccionismo para la industria norteamericana, revisión del Tratado de Libre Comercio, que a mí me parece un tratado muy mal hecho, pero por otras razones, pero que podría afectar a la industria mexicana en la versión que Trump quisiera hacer de este tratado y la posible construcción de un muro, estamos ante un horizonte muy negativo para México, un país que de por sí está en problemas muy agudos. Usted dice que Trump puede ser el fascismo más Internet. ¿Es fascista Donald Trump? La verdad es que es demasiado irresponsable para ser catalogado de alguna manera, porque es impredecible, cambia mucho, por momentos ha tenido actitudes liberales, ha sido en cierto sentido una persona que no ha tenido una conducta, digámoslo así, de apoyar campañas bélicas determinadas, pero también porque no ha ocupado ningún cargo de responsabilidad. Es un hombre frívolo, es un hombre incalculable. Lo que sí podríamos decir como fenómeno caudillista es que el tipo de liderazgo que ejerció se parece mucho al del fascismo, es decir, tocar fibras emocionales en la población, no comprobadas con argumentos racionales o con datos sólidos, y que capitalizan el descontento y el odio
para un proceso de reivindicación política. Fue lo que Mussolini y Hitler hicieron en países que estaban devastados por crisis económica y tocaron fibras sensibles, populistas, para encauzar movimientos de un caudillismo fascista. Técnicamente probablemente no sea un fascista Trump en el sentido de su ideario, porque su ideario prácticamente no existe, cambia con el viento, pero su caudillismo ciertamente tiene un cuño fascista. Ahí está, era Juan Villoro, escritor y periodista mexicano, y se nos acabó el tiempo. Gracias, Marc Basset, por haber estado aquí, Pepe Díaz Briceño, Dori Toribio y Pedro Burelli, y a ustedes los espero en una próxima ocasión.